Entonces, la parte de lo que es su proyecto final, ustedes saben que para la nota final tienen que hacer un proyecto. Su proyecto va a estar centrado en los determinantes sociales de salud. Entonces, quiero que entiendan bien esta parte porque esta parte va a ser primordial para la realización de su proyecto final. ¿Ok? Cualquier duda, pregunta, no duden en avisarme, yo me detengo y les puedo explicar. ¿Listo? Yo no me enojo de ninguna manera, entonces ustedes me dicen, doctora, no entiendo esa parte y yo les puedo aclarar. ¿Listo? Entonces tenemos los determinantes de salud. ¿Ok? ¿Qué son estos? Muy bien, ya vemos con una pregunta. Perfecto. Entonces vamos a ver esta parte. Los determinantes de salud, el estudio de estos ha empezado gracias a Mark Lalonde. Mark Lalonde es una persona de Canadá que ha visto que la enfermedad no solamente se llegaba a producir por una causa. Por ejemplo, la diabetes no solamente me va a dar porque yo tengo familiares de primer grado con diabetes. Hay otros factores asociados a la diabetes. Otro ejemplo, el, el dengue. En caso de que se me complique, no solamente va a haber factores asociados a mi genética, sino también va a haber factores asociados al tipo de microorganismo que me está produciendo la enfermedad. ¿Listo? Entonces, ha visto que la relación entre enfermedad, salud y enfermedad, o sea, entre pasar de estar sano a estar enfermo, hay múltiples factores que intervienen. Entonces, los determinantes de salud son estos factores. Pueden ser factores sociales, económicos y ambientales. Todos estos relacionados con la salud de las personas. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los determinantes de salud? Son un conjunto de factores sociales, económicos y ambientales que tienen un efecto, ya sea positivo o negativo, sobre la salud de las personas. ¿Listo? La Organización Mundial de la Salud afirma que hasta el año 2020 ellos esperaban que las diferencias en salud entre los distintos grupos socioeconómicos de cada país se deben reducir al menos en una cuarta parte de todos los Estados miembros, mediante la mejora de lo que es el nivel de salud de los grupos más desfavorecidos. ¿Listo? Hasta el año 2020, la Organización Mundial de la Salud habla de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En estos lo que se buscaba era una igualdad, una equidad en salud. ¿Listo? Que todas las personas de un país, sin importar del estrato social que seamos, podamos acceder a un sistema de salud. ¿Listo? Poder eliminar las diferencias en salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define a los determinantes sociales de salud como las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Y que además estos factores estructurales también van a estar relacionados con la distribución de poder, dinero y los recursos. ¿Listo? Entonces, los determinantes sociales de salud es todo lo que está alrededor en nuestra vida. Desde nuestra posición socioeconómica, el poder tener una casa, el tener un seguro médico, los factores biológicos, la genética, los factores conductuales, mis hábitos y costumbres, todos esos son determinantes de salud. ¿Listo? ¿Por qué tenemos que conocer? La Organización Mundial de la Salud dice que nosotros debemos, como personal de salud, debemos conocer cuáles son los determinantes asociados a las distintas enfermedades, porque no son los mismos. ¿Listo? Entonces, dice que debemos conocerlos para mejorar las condiciones de vida de la población, para poder luchar contra una distribución desigual del poder y dinero y los recursos, esto ya en los países, y además poder entender cuáles son los problemas de salud de nuestra población y al mismo tiempo intentar prevenir o disminuir estos problemas para mejorar la salud de la población. ¿Listo? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, los determinantes sociales son estos. ¿Listo? Todo está relacionado desde lo que es la parte de la estratificación social. La estratificación social va a estar determinada por nuestro ingreso económico, la educación, el género, la sexualidad, la etnia también. ¿Listo? Estos son llamados los determinantes estructurales.
asociados a la parte socioeconómica. ¿Listo? Dependen de estos determinantes estructurales lo que van a ser los determinantes intermedios. Gracias a estos estructurales, o sea, a nuestras clases sociales, nosotros vamos a tener una exposición y una vulnerabilidad diferente. ¿Qué quiere decir? No corre el mismo riesgo de tener rabia un niño que viva en el centro de la ciudad a que un niño que viva en las proximidades, en el área periurbana, donde hay muchos animalitos que lamentablemente viven en la calle. ¿Listo? Estos animalitos, como viven en la calle, pueden enfermarse con el virus de la rabia y pueden morder al niño. Entonces, ¿quién va a tener más riesgo? El niño que vive en la zona periurbana. No corremos el mismo riesgo, por ejemplo, de tener accidentes, no sé, accidentes con animales del arado, animales de granja, las personas de la ciudad, porque no tenemos contacto con estos animales. ¿Quiénes van a tener un mayor riesgo? Las personas que vivan en el área del campo que están en contacto con estos animalitos. El riesgo de Chagas. No tenemos el mismo riesgo las personas que vivamos dentro del área urbana. Generalmente la vinchuca se encuentra en el área periurbana o el área rural. ¿Por qué? Por las características de las viviendas. ¿Listo? Las casas dentro del área de la ciudad vienen con la parte cubierta por el yeso, ventanas más grandes, mejor aireado y todo lo demás. Entonces, el ambiente para que una vinchuca pueda vivir es más complicado. Mientras que en el área periurbana o en el área rural, en algunas oportunidades tenemos casitas que están hechas con adobe, casitas que tienen techito de paja o casas que tengan un gallinero cerca porque crían gallinitas, entonces la vinchuca va a vivir ahí. Su riesgo de tener enfermedad de Chagas va a ser diferente. La anterior semana hablábamos de la vulnerabilidad de los pacientes con diabetes, ¿recuerdan? Que no es lo mismo atender a un paciente que tenga diabetes, pero que viva en la ciudad, a que atender a un paciente que tenga diabetes que vive en el campo. El paciente que viva en la ciudad va a poder, tal vez por el ingreso económico que tenga o la educación, va a poder saber en qué consiste la enfermedad. Va a poder realizar un cambio en su alimentación para poder prevenir las complicaciones. Mientras que si hablamos de una persona que vive en el campo, tal vez por la parte económica o por el nivel de educación, esta persona, a pesar de estar enferma, y si el médico no le explica bien en qué consiste la enfermedad, va a seguir realizando su actividad normal. No va a tener cuidado en la dieta, no va a tener cuidado en nada. Puede ser uno, porque no tiene miedo de la enfermedad, no tiene ese temor de presentar complicaciones, o dos, que lamentablemente no tiene el dinero para poder hacer el cambio en su alimentación. Entonces, ¿quién tiene más riesgo de presentar complicaciones? La persona que viva en el área rural, ¿verdad? Porque además no va a poder acudir a lo que van a ser los especialistas, al endocrinólogo, al nefrólogo, al podólogo, oftalmólogo, o sea, todos los especialistas que necesita un paciente diabético. ¿Listo? Entonces tenemos mayor riesgo de presentar complicaciones. A eso se refiere exposición y vulnerabilidad diferencial. ¿Listo? Entonces, lo que son los determinantes sociales intermedios puede ser las condiciones de vida. ¿Listo? El trabajo. ¿Qué tipo de trabajo realizo? Dependiendo del trabajo, nuestro riesgo de enfermarnos va a ser mayor o menor. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de tener gastritis? Los doctores y los abogados. ¿Quiénes tienen más riesgo de infarto agudo de miocardio? Los doctores. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de sobrepeso y obesidad? Doctores, los conductores de autos, los choferes. ¿Listo? Disponibilidad alimentaria. Nuevamente, aquí podemos ver que según el estrato social al que pertenezcamos, o sea, ser del estrato social alto y tener más dinero, ser del estrato social medio o tener un dinero más o menos como regular, por así decirlo, término medio, o del estrato social bajo, en el cual no tenemos un trabajo fijo, entonces no tenemos ingresos fijos. ¿Listo? Entonces va a depender de mi ingreso económico el tipo de alimentos que yo voy a tener. Si no tengo dinero, entonces no voy a poder comprar muchas frutas y verduras porque son más caras. Es más barato, arroz, papa y fideo. ¿Listo? Tampoco voy a comprar mucha carne porque un kilo de carne me cuesta 40 bolivianos. Y si yo no tengo un sueldo fijo, no puedo gastar ese dinero cada día.
También vamos a tener barreras para adoptar estilos de vida saludable. Por ejemplo, ustedes en una situación normal, cuando estén pasando clases en la universidad, como muchos son estudiantes extranjeros, ¿qué es lo que hacen? Comen cerca de la universidad, ¿verdad? Entonces, ahí les ofrecen alimentos nutritivos. Lamentablemente no. Lo que más van a tener son comida rápida. Les van a entregar rápido la alimentación, pero generalmente es rico en ácidos grasos, ¿verdad? Frituras, grasas y gaseosas. Entonces, ustedes por la parte de educación, porque están estudiando, no van a poder regresar a sus casas, prepararse algo y luego regresar en 40 minutos a la universidad para su siguiente clase, ¿verdad? No les alcanza en tiempo. Entonces van a tener una barrera que les va como que evitar que ustedes puedan consumir alimentos saludables. ¿Listo? Además, dependiendo de nuestro ingreso y educación, el tipo de trabajo y todo lo demás, vamos a vivir en determinadas zonas. Si tenemos menos ingreso económico, vamos a vivir en zonas periurbanas, lo que nos va a aumentar el riesgo de tener accidentes o de sufrir enfermedades. ¿Listo? Además, dependiendo de dónde nosotros vivimos, a veces no vamos a encontrar personas con servicios básicos, agua potable, luz, alcantarillado, entre otros. ¿Listo? Además, todas estas condiciones, si lo asociamos a los niños en sus primeros años de vida, si tenemos a un niño que ha nacido en una zona periurbana, que son 8 hijitos, y este es el bebé número 8, que el papá no tiene un trabajo fijo y la mamá solamente les cuida, porque cuidar a 8 niños es mucho trabajo, no puede realizar otro tipo de trabajo. Entonces tenemos un mayor riesgo de que estos niños sufran desnutrición, diarreas, entre otros. ¿Listo? Además, todos estos determinantes intermedios van a estar asociados a nuestro acceso a los servicios de salud. Si una persona no tiene un trabajo fijo, entonces no va a tener un seguro de salud. En caso de que se enferme, va a tener que ir a la salud privada o pública. Hemos dicho, la malo de la salud pública es muy buena, pero como está el sistema, tiene muchos pacientes, entonces si nosotros queremos consulta con algún especialista, entonces nos vamos a demorar mucho en poder sacar la ficha. ¿Listo? O por el otro lado, si no queremos esperar tanto, tenemos que pagar el costo de una consulta privada con el especialista. Y si somos del estrato social bajo, tal vez no tengamos el dinero para pagar la consulta médica. ¿Listo? Entonces, estamos teniendo resultados en lo que va a ser la salud de las personas. Mientras más dinero tenga una persona, va a poder acceder a todos los servicios de salud. Si necesita una ecografía, se le va a hacer. Si necesita una tomografía, la va a hacer. Mientras menos dinero tenga, lamentablemente, no va a poder cubrir todas sus necesidades en salud. ¿Listo? Entonces, si estas personas que lamentablemente no pueden acceder a un buen servicio de salud o hacerse las pruebas o comprar el medicamento, entonces me van a presentar mayor riesgo de complicaciones. ¿Listo? ¿Se entiende cómo más o menos se van uniendo todos estos factores? Que desde ahora les vamos a llamar determinantes de salud. ¿Se entiende cuáles son los determinantes estructurales y cuáles son los determinantes intermedios? ¿Qué me dicen? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, doctor. ¿Dudas? ¿Preguntas? Doctora, disculpe, los determinantes intermedios, ¿podría dar un resumen o algo así? Disculpe, doctora, yo no pude entender un Claro que sí, Manuel. Claro que sí, un resumen. ¿Listo? Entonces, tenemos que los determinantes estructurales son aquellos asociados a nuestra clase social. ¿Listo? En otras palabras, ¿cuánto dinero vamos a tener? Si somos de la clase social alta, media o baja. Entonces aquí estamos hablando del ingreso, la educación, el género, la sexualidad hace referencia a la orientación sexual. ¿Listo? La etnicidad dependiendo de qué cultura somos. Estos son los estructurales. Los intermedios dependen de los estructurales. ¿Listo? Dependiendo de mi ingreso, yo voy a tener mis hábitos alimentarios. ¿Listo? Entonces, voy a tener, dependiendo de mi educación, lo que va a ser mis condiciones de trabajo. Si yo he logrado ingresar a la universidad y finalizar una carrera, entonces es más seguro que yo tenga un trabajo que sea mejor remunerado y sea un trabajo fijo. Pero si yo solamente he estudiado hasta primaria, tengo menos posibilidades de poder tener un trabajo fijo.
o tener un sueldo digno. ¿Listo? Entonces, va a depender de mis ganancias qué tipo de alimentos yo voy a consumir. ¿Listo? Entonces, los determinantes intermedios son los que son, en otras palabras, el resultado de los estructurales. ¿Listo? Entonces, depende de esto, cuáles van a ser nuestras oportunidades para obtener salud, obtener educación y obtener todo lo demás. ¿Listo? Entonces, esos son los estructurales y esos son los intermedios. Ahora sí, un poquito más clarito, o todavía no tanto. Sí, doctora, muchas gracias. De nada, Manuel. Sí, doctora, muchas gracias. De nada. Cualquier duda, pregunta, como les digo, en base a esto va a ser su proyecto final de la materia. Entonces, este tema tienen que entenderlo bien. Quiero que se vayan sin dudas, ¿ok? Muy bien. Entonces, tenemos que los determinantes de salud son distintos factores que pueden ser individuales, sociales, culturales, económicos y ambientales. ¿Listo? Cada factor va a ser diferente dependiendo de la persona, porque cada persona tiene un estrato social diferente, tiene una educación diferente, tiene un trabajo diferente, etcétera. ¿Listo? Social, porque una vez que nosotros estamos agrupados en distintos estratos o grupos sociales, vamos a tener mayores beneficios o menores beneficios. Por ejemplo, las personas del estrato social alto, por el poder económico que tengan, van a poder tener mejores oportunidades en educación y en salud. Mientras que las personas del estrato social bajo van a tener menos oportunidades de salud. Van a poder acceder, pero les va a costar mucho más. ¿Listo? La parte cultural, ustedes ya saben que la cultura juega un rol muy importante en el desarrollo de las enfermedades. La parte económica asociado al estrato social y la parte ambiental asociado al medio en el que vivimos. Entonces, ustedes ya saben que el concepto básico de salud es el completo bienestar, ¿verdad? De mental, social y físico de la persona y no solamente la ausencia de enfermedades. Entonces, nunca lo olviden, que la unión entre las tres esferas es lo que vamos a obtener cuando estas tres están bien, vamos a estar en un óptimo estado de salud. Si alguna de estas falla, entonces va a llegar a afectar a las otras dos. ¿Ok? Tenemos entonces algunos determinantes básicos. Esto es la clasificación de Julio Fenk. Los determinantes básicos ya están más asociados a la parte biológica, a la parte donde hemos nacido y además a nuestros genes. Los estructurales asociados a la estratificación social y los determinantes próximos, que en este caso son los intermedios, asociados al tipo de trabajo, calidad de vida, estilo de vida y acceso al sistema de salud. ¿Listo? Entonces tenemos que los determinantes estructurales generan o fortalecen la estratificación social. Es los que nos va a dividir en estrato social alto, medio y bajo, asociado a nuestros ingresos económicos. ¿Listo? Entonces, los determinantes estructurales es nuestra posición socioeconómica. Además, va a depender del género. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en algunas sociedades que sean muy machistas, entonces los varones tienen mejores oportunidades que las mujeres en algunas sociedades. Eso está cambiando, ¿verdad? La raza también por la parte de la discriminación. El grupo etario, ustedes saben que tanto los adultos mayores lamentablemente tienen menos oportunidades, al igual que los niños muy pequeños. En la parte de los determinantes estructurales también está la educación y depende de la educación lo que va a ser el acceso al empleo. Si nosotros finalizamos una carrera, entonces vamos a tener más oportunidades de tener un trabajo fijo, ¿verdad? Los intermedios dependen de los estructurales. ¿Listo? Entonces, los determinantes intermedios van a depender de los determinantes estructurales y son los que marcan las diferencias en cuanto a exposición y vulnerabilidad. Esto asociado a las enfermedades. Como les decía, las personas de los estratos sociales más bajos, porque no pueden consumir alimentos nutritivos, porque no pueden tomarse algunos días libres para ir a la consulta médica, entonces tienen mayor riesgo de enfermar o tal vez de presentar complicaciones de una enfermedad. Entonces, para que se entienda mejor, los determinantes intermedios pueden ser circunstancias materiales, como el tipo de vivienda que nosotros tengamos, o cuánto dinero tenemos para poder comprar algo, nuestro poder adquisitivo, en otras palabras,
También el poder material o las circunstancias materiales están asociadas al sistema de salud. Mientras yo tenga más dinero, voy a poder pagarme todos los, si son rayos X, todas las pruebas de laboratorio necesarias para poder controlar mi enfermedad. La parte psicosocial. La parte psicosocial es parte de los determinantes intermedios. Esto está asociado a la parte de tensión, presión, algunas circunstancias que van a hacer que una persona tenga periodos más de depresión, problemas familiares y todo lo demás. Es la parte psicosocial. Y también la parte del apoyo social. ¿Qué apoyo? Si vamos a tener un apoyo para poder sobrellevar el problema que estemos enfrentando. ¿Listo? Entre los intermedios también está la parte conductual y biológica. Por ejemplo, el tipo de alimentación, o sea, la nutrición, actividad física, consumo de tabaco, consumo de alcohol y drogas. ¿Listo? Después tenemos la parte de la cohesión social. ¿Qué es la cohesión social? Es la confianza y respeto que hay entre los distintos grupos que forman una sociedad. ¿Listo? Además, la parte de la cohesión social tiene que ver en cómo las personas valoran su salud. Cuán importante es estar sano. ¿Listo? Lamentablemente, la cohesión social, como han visto, va a depender del estrato social. Si una persona es del estrato social medio o alto, va a poder ocuparse de su salud. Pero si es del estrato social bajo, es mucho más complicado. No es que no le importa, sí le importa, pero no puede perder un día de trabajo para ir a esperar 8 horas en un hospital para que le atienda el especialista. Porque si no trabaja un día, hay muchas personas que no comen ese día, ¿verdad? Entonces, ahí se ve el aumento de riesgo en la presentación de las complicaciones. ¿Listo? Entonces, la cohesión social está asociado a cómo veo mi enfermedad. Y además, si yo confío y me siento cómodo en el estrato social en el que estoy y si recibo apoyo de las personas que me rodean. Entre los determinantes intermedios también está el sistema de salud. Como ya habíamos visto, mientras mayor sea mi estrato social, puedo tener un mejor acceso a los servicios de salud. Este acceso va disminuyendo mientras nosotros nos vamos a ir hacia lo que va a ser el estrato social bajo. Entonces, determinantes intermedios son circunstancias materiales, psicosociales, conductuales, la parte de la cohesión social y el sistema de salud. ¿Cuál puedo cambiar yo como persona? El factor conductual. ¿Listo? Porque yo decido qué voy a comer, en más que todo asociado al consumo del tabaco y el consumo de bebidas alcohólicas o alguna otra como ser drogas. Porque es una persona la que decide si lo va a hacer o no. ¿Listo? También como lo de la actividad física. Ustedes están estudiando ciencias de la salud, entonces ustedes saben que la actividad física es algo que nosotros debemos realizar en forma regular. ¿Listo? Entonces, para estar en un buen nivel o en un óptimo nivel en nuestra salud. Entonces, por eso se le llama que la parte de los conductuales, la persona lo puede modificar. Depende mucho del individuo, mientras que los otros dependen más de las circunstancias que lo están rodeando. Tenemos que algunos de estos determinantes van a ser responsabilidad del Estado, por ejemplo, la parte económica, social y política. ¿Por qué? Porque el Estado, en teoría, tiene que encargarse de que toda la población de un país tenga un trabajo digno con un sueldo digno. La parte social, respetar la parte de los derechos de todas las personas, y la parte política, que todos tenemos derecho a elegir a nuestros representantes. En lo que respecta a la salud, como les decía, los que más van a influir en la salud de la población es el estilo de vida, que lo determinamos cada uno. El factor conductual depende de la persona. Después tenemos factores ambientales. ¿Dónde vivimos? Esto va a aumentar mi riesgo a distintas enfermedades. Por ejemplo, si vivo en una zona donde hay muchos casos de dengue, entonces mi riesgo de tener dengue aumenta. ¿Listo? Si vivo en una zona endémica para Chagas, yo tengo un mayor riesgo de tener Chagas. ¿Ok? Entonces, el ambiental dependiendo de la zona en la que vivimos y las enfermedades que sean prevalentes en esta zona. ¿Qué es una enfermedad prevalente? Enfermedad prevalente es una enfermedad en la cual nosotros detectamos muchos casos y es algo normal porque es una zona donde la enfermedad es muy común, por así decirlo. ¿Listo?
Además, ¿quiénes van a afectar en nuestra salud? Vamos a tener también factores genéticos asociados a algunas enfermedades que hay predisposición genética. Por ejemplo, la diabetes. Hay una predisposición genética a que nosotros desarrollemos la diabetes en caso de tener familiares con diabetes. ¿Listo? Y todo eso también asociado a la parte de la atención a los servicios de salud. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, doctora. Perfecto, Priscila. Todo claro, ¿verdad? Dime. Esses factores intermédios é como se fossem a consequência dos estruturais? Sí. Sí, Leticia. Hablar assim? Está bien si lo consideras como la consecuencia, son la consecuencia, el resultado de los estructurales. ¿Listo? Ah, sim, tá bem. Perfecto. Dime, Lizeth. Doctora, ¿me podría poner la diapositiva 9, por favor, un segundo? Claro que sí. Enseguida. Esta de aquí. ¿Qué parte de aquí, Liz? O si estás Listo. tomando apuntes, Liz, no te preocupes. Todas las diapositivas yo se las voy a enviar al grupo de WhatsApp. Y la grabación de la clase también, doctora, ¿vamos a poder ingresar o no? Van a poder ingresar, Liz. Como se está grabando, una vez que yo finalice la clase, esto automáticamente les va a llegar como un mensaje de Drive o pueden ingresar a la plataforma, a la clase y ahí también les va a salir. Listo, doctora, muchísimas gracias. Como es la primera clase, pensé que no se pasaba todavía. No, no te preocupes, Liz. Yo les voy a enviar todas las diapositivas. Finaliza la clase y yo les envío. ¿Listo? Listo, muchas gracias, doctora. De nada, Liz. Entonces, no se preocupen. Solamente algunas palabritas que consideren importantes o algunas cositas que sean llamativas, solicito anótense. Después, todo lo que esté en las diapositivas, yo se los voy a enviar. ¿Ok? Entonces, tenemos a las inequidades en salud. ¿Qué es inequidad? Primero tenemos que saber qué es equidad. Equidad es darle a cada persona lo que necesita. ¿Listo? Igualdad. Bueno, vamos a hablar primero. Igualdad, equidad e inequidad. Igualdad es darle a todas las personas lo mismo. ¿Listo? Entonces, como Estado, yo a todas mis personas les doy lo mismo. Eso es igualdad. Equidad es, no puedo darles lo mismo, porque hay algunas personas que necesitan más y hay otras personas que necesitan menos. Entonces, equidad es darles más a las personas que lo necesiten. Entonces, inequidad es cuando no todas las personas tienen la misma oportunidad. ¿Listo? Lamentablemente, en el sistema de salud hay muchas de estas inequidades. No todas las personas tenemos la misma oportunidad de poder acceder a un sistema de salud. ¿Listo? Hay distintas teorías. Hay la teoría psicosocial de la enfermedad. Dice que la autopercepción de la persona influye en mi estado de salud. ¿Listo? Es como que si yo, por ejemplo, aquí dice, la discriminación que pueden sentir algunas personas hace que tengan una vida con más estrés. Y este estrés hace que aparezcan otras enfermedades, por ejemplo, la gastritis, que es la que está más relacionada al estrés. Entonces, la teoría psicosocial afirma que si yo me siento discriminado, si yo me siento que la sociedad no me da el apoyo que yo merezco, que estoy en una sociedad desigual, entonces toda esa presión emocional que yo tengo va a llegar a tener un resultado negativo en mi salud. ¿Listo? ¿Se entiende la parte de la teoría psicosocial? Sí, doctora. Perfecto. Entonces ya saben, esto es la autopercepción. Después tenemos la teoría de la producción social de la enfermedad. En esta nos dice que la parte socioeconómica es el pilar fundamental para el desarrollo de las enfermedades. Si yo no tengo dinero, entonces voy a estar más expuesto a distintas enfermedades y en caso de enfermarme, no voy a poder pagar mi tratamiento o no voy a poder pagar mis pruebas diagnósticas. Entonces, tengo mayor riesgo de presentar complicaciones. ¿Listo? Entonces, la teoría social de la enfermedad ve que el factor socioeconómico es la parte más importante para que nosotros desarrollemos distintas enfermedades.
¿Listo? Hay otra, la perspectiva ecosocial. Esta suma la parte social y la parte biológica. Dice que no solamente depende de mi dinero, sino también depende de mis genes. Si yo tengo algunos genes asociados al género o asociados a mi edad o lo que sea, o antecedentes familiares de alguna enfermedad, entonces el riesgo que yo tengo es mayor. ¿Listo? Entonces la ecosocial suma la parte social económica más la parte biológica. La teoría del curso de la vida. En la teoría del curso de la vida dice que durante toda nuestra vida nosotros vamos a estar expuestos a distintos factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Son características que si nosotros las vamos sumando, entonces vamos a desarrollar enfermedades. Por ejemplo, la pobreza, la desnutrición pueden tener efectos negativos en lo que va a ser la salud de las personas. ¿Listo? Entonces, la teoría del curso de la vida dice que durante toda nuestra vida vamos a estar expuestos a distintos factores de riesgo. Mientras más factores tengamos, vamos a desarrollar la enfermedad. ¿Ok? Entonces, tenemos que los determinantes sociales de salud desde el punto de vista del sector salud. Tenemos primero el medio ambiente. El medio ambiente asociado a los factores físicos, biológicos, contaminación atmosférica, contaminación química del agua, del aire, y además la parte sociocultural y psicosocial. ¿Listo? Entonces, en todo lo que es el medio ambiente tenemos estos distintos factores. Es todo lo que nos rodea a nosotros como personas, de qué va a depender de dónde vivimos. ¿Listo? No es lo mismo que yo viva en el centro de la ciudad, porque voy a tener agua potable, no voy a tener tanta contaminación, bueno, tal vez sí un poco de contaminación por los autos, ¿verdad? Voy a tener agua potable, voy a tener luz, voy a tener internet, voy a tener mayor acceso a frutas y verduras. Como tengo agua potable, voy a poder lavarlos bien para poder consumirlos. Mientras que una persona que viva muy en la parte de lo que va a ser, por ejemplo, entre La Paz y Cochabamba, que es una zona que no hay muchas plantitas, ni muchos animalitos que puedan vivir en la zona, entonces esta persona no va a tener tampoco agua potable, va a tener agua de pozo, entonces le aumento el riesgo de tener parasitosis. Sí, va a tener menos contaminación, como no hay tantos autos, tantas empresas y todo lo demás, no va a estar expuesto a la Doutora, contaminación. Dime. la água de poço es muy contaminada? Depende del tipo de pozo, Rafaela, porque hay dos distintos. Hay uno en el cual como es ya más como purificada, pero hay otra hay un agua de pozo cuando lo usan en algunas comunidades, que es como agua de pozo común, que lo hacen pasar por un pequeño proceso de purificación y recién lo distribuyen a las personas de la comunidad. Mientras que si hablamos de un agua de pozo que es simplemente de una casa, no tiene ningún tipo de procesamiento, entonces tenemos que hacerlo hervir bien para matar a todos los parásitos. Le pergunto porque eu sou do campo em Brasil e igual estamos haciendo um poço e consumimos água de poço. Então, quero perguntar para saber como consumir esta água. Pero Solamente los filtros. puedes usar, Rafaela, uno, los filtros, y dos, la cocción, y tres, la cloración. Cualquiera de los tres te va a ayudar a purificar el agua. ¿Listo? Entonces, hay algunos filtros que ya se venden para que tú puedas purificar mejor el agua que vas a consumir. Después, hay otras técnicas con el uso de algunas gotitas de cloro para purificar algunas cantidades de agua. Y hay otro que también puedes usar filtro, cloración. Creo que son esas. Que esas puedes usar para purificar el agua. O la cocción. Si va a ser agua para tu consumo, siempre hazlo hervir por lo menos unos 10 minutitos y ya, con eso ya está más que suficiente, ya tienes a tu agua purificada. ¿Listo? Entonces, no es mala, pero tenemos que tener otro tipo de tratamiento. Podemos usarla, claro que sí, pero tenemos que tratarla bien, ¿ok? Sí, pero tipo, las personas acá hablan que la agua del pozo es más gostosa, pero más rica do que agua purificada, digamos Sí, así. tiene un sabor más dulcecito el agua de pozo, ¿verdad? Y tiene, como Sí, dicen, doutora, tiene un gusto más rico. ujú,
En eso Rafaela tiene mucha razón. El agua de pozo tiene un sabor mucho más agradable porque no ha pasado por ningún tipo de proceso de purificación con cloro ni con otro químico. Entonces tiene un sabor mucho más agradable. Mientras nosotros lo hervamos bien, perfecto, podemos seguir consumiéndolo. ¿Listo? Entonces ya lo saben, no está mal, solamente tenemos que tener un poquito más de cuidado al momento de su consumo. Dentro del sector salud también vemos la parte de la biología humana. Esto asociado, como ya veíamos, a la parte genética, pero también puede ser al género y a la edad de las personas. Por ejemplo, las enfermedades diarreicas agudas o infecciones respiratorias agudas son más frecuentes en niños, ¿verdad? Mientras que enfermedades crónicas, por ejemplo, como la diabetes, hipertensión arterial, son más frecuentes en las personas mayores. ¿Listo? Entonces, hasta la edad puede aumentar el riesgo de tener algunas enfermedades. La parte de la atención sanitaria. Esto tiene que ver con la calidad en la atención sanitaria, además con la accesibilidad. ¿Qué quiere decir accesibilidad? Si yo tengo centros de salud a mi disposición en caso de que yo estoy enfermo. Entonces yo me enfermo, ¿tengo un lugar donde ir para recibir tratamiento? Sí, entonces hay accesibilidad. Si yo me enfermo y vivo muy en el campo, en el área rural, y tengo que caminar, bueno, o tengo que ir casi 10 kilómetros para poder recibir atención médica, entonces no tengo accesibilidad, no puedo ir a un centro de salud en caso de estar enfermo. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere en lo que es la parte de la atención sanitaria. La calidad, la accesibilidad y el financiamiento. ¿Qué quiere decir el financiamiento? ¿Tengo que pagar yo o lo va a pagar el Estado? ¿Quién va a pagar para mi atención en salud? Sí, lo tengo que pagar yo, entonces a veces es más complicado. Sí, yo tengo algún seguro, tengo seguro médico o el gobierno paga el seguro en los niños hasta los 5 años, entonces es más factible que la familia pueda recibir la atención médica. Como les decía, esta parte depende de las personas, el estilo de vida. Son los hábitos, nuestros hábitos y costumbres, que comemos, hacemos actividad física, adicciones como por ejemplo el cigarrillo, bebidas alcohólicas, drogas y en este caso ahora lo que es el uso del celular, que está produciendo mucho daño en la parte de los ojos de las personas, o el uso de los audífonos que está produciendo sordera a largo plazo. Entonces, ese tipo de adicciones también tienen un resultado en nuestra salud. ¿Listo? ¿Qué otra cosa nosotros decidimos? La parte de la conducta sexual. ¿Listo? Nosotros decidimos qué, cuándo, dónde y con quién. Y si es que vamos a usar preservativos o nos vamos a cuidar de alguna manera. ¿Listo? Entonces, estos 4 son los que tienen una mayor relación con la salud de las personas. Por ejemplo, si hablamos de muertes por accidente de tránsito, si hablamos de biología, no tiene nada que ver la biología. No tiene nada que ver con mi accidente de tránsito, ¿verdad? El ambiente sí tiene que ver, porque es donde vivía. Si yo vivía en una zona en la cual las calles, las avenidas están bien pavimentadas, entonces si yo estoy yendo, entonces no voy a tener ningún riesgo de tener algún accidente. Digamos que me he entrado en un bache y me he pegado contra un auto o me he pegado contra un árbol. ¿Listo? Entonces eso es el ambiente, lo que nos rodea. Y ahora lo estamos viendo asociado a accidentes de tránsito. El estilo de vida. Por ejemplo, que yo he sido muy imprudente al momento de estar manejando el auto, o si yo estaba consumiendo bebidas alcohólicas, o si yo estaba usando drogas, o si yo no estaba utilizando lo que es el cinturón de seguridad. Entonces, como les decía, el estilo de vida depende de mi persona, ¿verdad? Y por último, el sistema de salud. Si el sistema de salud reacciona de forma oportuna, yo he podido ser llevado al centro de salud en un buen tiempo, entonces me van a poder salvar. Y además que el centro de salud tenga todo el material necesario para poder tratarme. ¿Listo? Entonces, de esta manera, no solamente pueden ser por accidentes de tránsito, podemos analizar diabetes. Diabetes, ¿hay biología? ¿Hay genes asociados a la diabetes? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Diabetes tipo 2. ¿Hay algún gen? ¿Qué creen? Sí, doctor. Muy bien, sí. La diabetes tiene una predisposición genética, ¿ok?
Entonces, aquí si nosotros analizamos viendo a lo que es la diabetes, sí tenemos biología. Ambiente, ¿qué tipo de ambiente? ¿Dónde voy a estar? Por ejemplo, si yo voy a trabajar, si yo voy a estar viviendo cerca de una fábrica donde hagan algunos productos asociados a, no sé, productos como radioactivos, entonces aumento mi riesgo. Sí, en otra situación el ambiente para la diabetes no influye mucho. El estilo de vida es el pilar fundamental para lo que es la diabetes. Si yo tengo el antecedente genético más que yo consumo muchos carbohidratos, consumo comida grasa, gaseosas, dulces, masitas, entonces soy una persona con obesidad. ¿Listo? Entonces, esta grasita que yo tengo en mi cuerpo impide que la insulina pueda ingresar dentro de mis células. Si la insulina no puede ingresar, lo que va a hacer el páncreas es, ok, la insulina no está ingresando, entonces voy a aumentar las cantidades de insulina. Va a aumentar la cantidad de insulina y lo que va a pasar es que esta persona, al aumentar la insulina, va a intentar la insulina meter el azúcar dentro de las células, pero por la grasa no va a poder. Entonces va a trabajar tanto el páncreas intentando ayudarnos a que el azúcar ingrese a las células que va a llegar un punto en el que se va a cansar. Una vez que se cansa, el páncreas deja de producir insulina y ¿qué vamos a tener? Diabetes tipo 2. Ahora, el sistema de salud. Si yo no tengo dinero, no voy a poder hacerme la prueba rápida, la prueba de glicemia para controlar mis niveles de glicemia en sangre. Entonces, me la voy a pasar un largo tiempo hasta que cuando presente las complicaciones, recién voy a ir al sistema de salud. ¿Listo? Entonces, hacer este cruce para ver todos los factores asociados a una enfermedad, podemos hacerla de cualquier enfermedad. Podemos hacerla de rabia, podemos hacerla de Chagas, de tuberculosis, de cáncer, de todo. Como les digo, en los determinantes sociales de salud, lo que estamos buscando son qué factores están asociados a esta enfermedad. ¿Listo? VIH, por ejemplo. Si quiero hacer de VIH, biología hay, no, tal vez podemos ver alguna predisposición dependiendo del género, o sea que a veces, tal vez los varones tienen más relaciones sexuales sin protección que las mujeres, entonces ellos tienen más riesgo. El medio ambiente depende de dónde vivo. Si yo vivo en una gran ciudad donde la parte de la actividad sexual no es tanto un tabú, entonces voy a poder empezar a vivir mi sexualidad como yo lo deseo. O por el contrario, el ambiente. Si estoy en la universidad, en primer año, y todos mis compañeros han empezado a tener relaciones sexuales, también voy a empezar para no sentirme como que, y yo no. ¿Listo? El estilo de vida. Si yo le aumento relaciones sexuales sin protección, consumo de alcohol, uso de drogas, no uso de condón y todo lo demás, entonces estoy aumentando mi riesgo de tener el VIH. Por último, sistema de salud. Si yo no tengo la parte económica, si yo no tengo un seguro al cual asistir, entonces, aun si yo presento sintomatología, lamentablemente no voy a poder tener el diagnóstico. Porque necesito dinero para todas las pruebas, ¿verdad? Entonces, cuando presente las complicaciones, recién voy a ir al sistema de salud. ¿Listo? Entonces, poder hacer esta lista de cuáles son los distintos factores asociados a cualquier enfermedad les va a ayudar a entender en qué puntos podemos intervenir para disminuir el riesgo de la enfermedad. ¿Listo? Entonces, para eso se hace esto. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud dice que todas las personas, que todos los países, tenemos que hacer este tipo de estudio de todas las enfermedades para saber cuáles son los factores asociados y cómo podemos prevenir el aumento en el número de casos. ¿Listo? Como les decía, también incluye la organización social. Dentro de la organización social como determinante de salud está la cultura, la política, la economía, cómo generamos nuestro dinero y la contaminación. También va a influir en lo que respecta a la población. ¿Cuánta población vive en esta zona afectada? ¿Cómo está creciendo la población? ¿Hay migración rural urbana? ¿Cuál es la estratificación por edades? ¿Listo? ¿Cuál es la distribución geográfica de mi población? En lo que respecta al ambiente, depende de la altitud, del clima, la parte de los recursos naturales y aquellos vectores, parásitos o bacterias que sean más propios de distintas regiones. Como les decía, depende de dónde vivimos, el tipo de riesgo que vamos a tener.
En los bienes, ¿se acuerdan? Hemos visto los bienes, están la vivienda, los muebles, puede ser las cosas que he comprado, los autos, moto, lo que yo tenga. Esos son los bienes. Y en cuanto a los servicios, incluye el agua potable, el saneamiento, la electricidad y la urbanización. ¿Listo? Si yo no tengo agua potable, entonces aumento mi riesgo de parasitosis. Si yo no tengo un lugar donde ir al baño que tenga un saneamiento ambiental adecuado, entonces voy a tener una eliminación de excretas mal, lo que va a dar como resultado que voy a tener mayor riesgo de enfermedades diarreicas agudas o de algunas otras gastroenteritis. ¿Listo? La electricidad. En algunos casos, si yo no tengo electricidad, un lugar con no tanta iluminación hace que haya un mayor riesgo de enfermedades. Por ejemplo, el Chagas. Si yo solamente voy a alumbrar mi casita con velitas o con un foquito o con fueguito, entonces voy a tener más áreas oscuras. Y a la vinchuca les gusta estas áreas oscuras. Entonces estoy aumentando mi riesgo de presentar la enfermedad de Chagas. El estilo de vida, como les decía, depende de las características o de las condiciones de vida de cada persona. También de la estructura familiar, de la cultura, porque gracias a esta cultura yo voy a decidir qué cosas voy a hacer, qué cosas considero buenas o positivas para seguir realizándolas. Las leyes del país. En caso, por ejemplo, hay algunos países en los cuales se prohíbe la ingesta de algunos tipos de carne. Por ejemplo, en Hawái no se permite comer lo que es la carne de cerdo. O los países asiáticos permiten y aprueban el consumo de carne de perro. ¿Listo? Entonces esto es algo asociado al estilo de vida, pero que también influye en las leyes propias de cada país. La publicidad, porque ustedes saben que lo que nosotros veamos en la televisión es lo que vamos a querer consumir. Entonces, tenemos dos tipos de riesgos, el riesgo social y el riesgo conductual. El riesgo social está asociado a las condiciones de vida. ¿Dónde vivo? ¿Listo? ¿En qué zona vivo? ¿Cuáles son las cosas que tengo cerca de mi vivienda para poder tener un buen desarrollo? Hay escuelas cerca, hay lugares de trabajo, hay tiendas, hay mercados, entonces eso es un riesgo social, las condiciones de vida. El riesgo conductual es el que depende de mis decisiones, el estilo de vida, en otras palabras. Por ejemplo, si voy a consumir bebidas alcohólicas, drogas, voy a fumar, voy a realizar actividad física, o si voy a comer mucha comida grasa, si voy a comer carbohidratos, si voy a aumentar mi índice de masa corporal y voy a tener obesidad. Entonces, el riesgo conductual, su nombre les va a ayudar para que se ubiquen. El riesgo conductual está asociado a las decisiones propias de la persona, asociados al estilo de vida. El riesgo social depende de dónde vivimos, en dónde nos desarrollamos y va a estar asociado a las condiciones en las cuales vivimos. ¿Listo? Si vivo en la ciudad, voy a tener educación, tengo mayor oportunidad de trabajo, voy a tener agua potable, luz, servicios básicos, eliminación de excretas. Entonces, eso es las condiciones de vida, lo que nos rodea. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Muy bien, doctora. Perfecto. Gracias. Entonces, después tenemos la estratificación social. No lo vamos a ampliar mucho la estratificación porque es parte del temario del segundo parcial. La estratificación social es cómo nosotros nos dividimos en la sociedad dependiendo de nuestros ingresos económicos. Esta estratificación social va a estar en relación con las inequidades en salud, y ya saben que las inequidades en salud van a definir o van a determinar que tengamos una exposición diferencial de los riesgos. Personas del estrato social más bajo tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades, en otras palabras. Entonces, esta desigualdad socioeconómica se llega a convertir en una desigualdad en salud. Como les decía, la equidad es darle a todas las personas lo que necesitan. En otras palabras, es la ausencia de diferencias que pueden evitarse o remediarse entre poblaciones o grupos en términos sociales, económicos, demográficos o geográficos. ¿Listo? Es intentar darles a todos lo que necesitan. Igualdad es darles a todos por igual. Como les decía, todas las enfermedades tienen la parte de la biología, el entorno donde vivimos, o sea, el medio ambiente, el estilo de vida y el sistema de salud. ¿Listo? Si nosotros queremos reducir la mortalidad o morbilidad de una enfermedad en una población, tenemos que actuar en estos cuatro.
Por ejemplo, en Estados Unidos, esto era la situación de antes y se ha ido mejorando la parte del sistema de salud y han ido disminuyendo el resto de los otros factores. ¿Listo? La mejora de uno me va a ayudar a disminuir a los demás. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un buen sistema de salud, si mi personal médico está muy bien formado, muy bien capacitado, entonces eso significa que estas personas van a realizar un buen trabajo, van a tener el material para hacerlo, entonces vamos a disminuir lo que va a ser algunas enfermedades o las vamos a diagnosticar a tiempo o vamos a prevenir complicaciones. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, pregunta de la parte de determinantes. Bueno, doctora, ¿puede explicar más una vez qué significa inequidad de salud? Inequidad, ok, son las diferencias, ¿listo? Inequidad en salud es que no todas las personas tienen la misma oportunidad de recibir atención en salud, o de recibir tratamiento, o de hacerse las pruebas de laboratorio. Esa es una inequidad, son diferencias. ¿Listo? Entonces, es por eso que estas inequidades, estas diferencias que nosotros tenemos, va a hacer que nosotros tengamos mayor o menor riesgo de tener enfermedades. Como les decía, la inequidad está asociada también al estrato social. Si yo tengo una buena cantidad de dinero, si yo me enfermo, voy a poder acceder al mejor médico, voy a poder acceder a lo que va a ser la salud privada, voy a hacerme todas las pruebas de laboratorio, me voy a hacer rayos X, tomografías, ecografías y todo lo que sea necesario. Si yo no tengo tanto dinero para poder invertirlo en mi salud, entonces voy a ir generalmente a la atención pública y voy a esperar mucho tiempo para que me atiendan, o simplemente no voy a ir al centro de salud y voy a desarrollar las complicaciones de la enfermedad. ¿Listo? Entonces, eso es inequidad en salud. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría saber cuál es el tratamiento o si es que ya tiene cura. No lo sé, porque he visto pacientes, bueno, prácticamente como que los desahucian y no hay mucho para hacer. Me gustaría saber cómo puedo apoyar. ¿De qué enfermedad será, Raquel? Sí, doctora, de Chagas. Ah, ok. Chagas, Raquel. El Chagas sí tiene tratamiento, pero depende de la edad de diagnóstico. Mientras más joven sea la persona, es mejor, asimila mejor el tratamiento. Si pasamos, depende de esto del país. En Bolivia, por ejemplo, se hace el tratamiento solamente hasta los 50, 55 años. ¿Por qué? Porque después de eso disminuye lo que va a ser el funcionamiento hepático y renal, y al momento de hacer el tratamiento tenemos mayor riesgo de presentación de complicaciones. ¿Listo? Lo malo con el Chagas es que el tratamiento es muy fuerte. ¿Ok? Antes en Bolivia se hacía hasta los 60 años, pero ahora se ha ido disminuyendo porque se ha visto que personas de 60 años con Chagas han ido presentando más complicaciones por el tratamiento. O sea, se ponían peor al realizar el tratamiento, en otras palabras. Entonces es por eso que ya no se les da tratamiento. Pero solamente pasa con los adultos mayores. Personas jóvenes pueden hacer el tratamiento. Ahora, tal vez te refieres a esta parte también. En el Chagas, una vez que eliminamos al parásito, lo que son los componentes del parásito se quedan por largo tiempo en el cuerpo del hospedador, o sea, en el cuerpo de la persona. A veces estos restos que quedan llegan a producir un daño. Digamos, yo he hecho tratamiento, estaba bien, he hecho el tratamiento a mis 30, pero resulta que a mis 45 me diagnostican una cardiopatía chagásica. ¿Qué ha pasado? El tratamiento no me ha servido. No es eso, el tratamiento me ha servido, pero los restos o tal vez los restos del parásito han ido a lastimar mi corazón. ¿Listo? El tratamiento ha sido bueno, sí, lo que se quiere hacer. Doctora, ¿no? Dime, Rafaela. ¿por qué el corazón de la persona se queda grande cuando tiene Chagas? Yo no entiendo eso. Claro, Rafaela. El Chagas generalmente va a destruir las terminaciones nerviosas en el corazón y en el colon. Entonces, las complicaciones crónicas de la enfermedad son la cardiopatía chagásica, que es que el corazón se agranda, porque las terminaciones nerviosas es lo que nos permiten darle un soporte a nuestros distintos órganos. Es como que un globo.
¿Alguna vez han inflado un globo grande, grande, grande? Y cuando lo desinflan, queda como más ancho y como bien suavecito, ¿verdad? Bien friable se vuelve. Pasa lo mismo. Cuando el globo está bien hinchado, durito, es como que tiene sus terminaciones nerviosas bien. Y cuando lo desinflamos después de 1 o 2 días y se queda bien suavecito este globito, pasa lo mismo con lo que es la cardiopatía. Como estamos dañando las terminaciones nerviosas, es como que ya no tiene eso que lo sostiene en la forma que debería estar. Y pasa lo mismo en el colon. Tenemos megacolon chagásico. Como nuestras terminaciones nerviosas ya no están tan firmes, tan para darle el soporte que necesita, se van anchando, se van como que dilatando, por así decirlo, ¿listo? Se hacen más gorditas. Son débiles nuestras terminaciones nerviosas, entonces ya no pueden mantener la forma normal del órgano afectado. Eso es lo que pasa en el Chagas. Para prevenir esto es lo que se hace el tratamiento. ¿Listo? Intentar que todas las complicaciones crónicas del Chagas aparezcan al final de la vida de la persona o nunca aparezcan. Por eso se hace el tratamiento. Y mientras más joven es la persona, mejor es el resultado. Gracias, doctora. De nada. Buenas tardes, doctora. Yo tengo una duda. Dime, Zulma. Justo del mismo tema, en pacientes, ¿cómo los va a diagnosticar si, por ejemplo, los primeros resultados del laboratorio salen positivos y para confirmar mandan, ¿verdad? Y en ese sale negativo. Okay. ¿Cuál de los dos laboratorios va a tomar en cuenta? Ok. En esto, Zulma, tenemos que ver para el Chagas. Hay 2 tipos de diagnóstico, uno que nos habla de un diagnóstico activo y el otro que nos habla de un diagnóstico de memoria. ¿Listo? Tenemos en la fase activa que nos va a decir, ok, sí tienes al parásito y sí se está reproduciendo. Entonces hacemos tratamiento. Después de hacer el tratamiento, cuando nosotros hagamos pruebas de control, vamos a ver si nuestro cuerpo sigue reaccionando de la misma manera. Por ejemplo, esto es con la formación de los anticuerpos. Si yo ya he formado anticuerpos de memoria, o sea, de infección crónica, significa que el parásito ya no se está reproduciendo, pero como mi sistema inmunológico tiene memoria, todavía tengo anticuerpos de la enfermedad. No significa que estoy en una fase activa de reproducción rápida del parásito, no. Significa simplemente que el parásito ya ha sido eliminado, pero mi cuerpo todavía se acuerda de él, entonces sigo teniendo anticuerpos. No estoy en faceta de reproducción rápida, pero mi cuerpo lo recuerda. ¿Listo? ¿Entiendes, Zulma? Sí, me estaba tratando de decir las fases, ¿no ves? En una aguda o en una crónica, aún sin haber hecho el tratamiento. No, Zulma, más que las fases, una vez que tú haces el tratamiento, Zulma, pasas de una etapa de reproducción del parásito, lo eliminamos con el tratamiento. Esto lo que pasa es que se queda un sistema de memoria, está asociado a nuestros anticuerpos. ¿Listo? Ya nada, tienen que ver con el parásito. Lo que tú diagnosticas con las pruebas después con el Chagas es la memoria que ha quedado en tu cuerpo. ¿Ahora sí? Sí, doctora, ya lo entendí. Pero en el caso que le estoy diciendo es, por ejemplo, no ha hecho tratamiento a la persona. Por eso, los primeros, para volver a hacerse, al primer mes, ¿verdad? Le han mandado a hacer la prueba y salir positivo. Luego al otro también, ya, para confirmar al otro mes igual, positivo. Y al final, para confirmar, lo han vuelto a enviar la tercera prueba, pero esa ha salido negativo, sin haber hecho el tratamiento. Es que ha pasado, Zulma, de una etapa de reproducción rápida a una fase estacionaria. No es que va a desaparecer sin el tratamiento. La única forma de poder eliminar al parásito es con tratamiento. Ah, ya, doctora, gracias. Ahora de nada. sí. Ahora sí, perfecto, Zulma. Entonces ya sabes. Doctora, dime. Yo una consulta también por la enfermedad. El mal de Chagas dicen que cuesta identificarlo, o sea, los análisis de sangre no son muy, o sea, no pueden salir muy fácilmente. Por ejemplo, mi papá está en Argentina y tiene dolores de pecho cuando se enoja o cuando está triste y nosotros pensamos que era mal de Chagas y le hicimos 2 análisis de sangre y no aparece. ¿Qué podría ser? Ok, Liz. A veces cuando nosotros, más que todo, si venimos de zona de riesgo, por ejemplo, en Cochabamba, prácticamente la mitad de Cochabamba es zona de riesgo para Chagas. En especial la parte de Toco, Punata,
Aikile, toda la parte de los valles son zonas de riesgo para Chagas. Si tu papá conoce o ha tenido contacto con la vinchuca, siempre en Bolivia se lo considera como, y además asociado a los problemas del corazón, siempre se tiene que descartar lo que es la prueba de Chagas. Lo que se hace es sacar un ELISA. El ELISA es una prueba de sangre que te permite ver una infección crónica. En este caso, si ha tenido contacto cuando era jovencito, que es lo que muchas veces pasa, vamos a tener simplemente los resultados de una memoria crónica. O si estamos en una fase activa, el Chagas se lo hace un examen directo, se saca la muestra de sangre y se lo coloca en un microscopio y se puede encontrar al parásito en una etapa activa. ¿Listo? Cuando estamos con fiebre, nos acaba de pinchar, nos acaba de picar la vinchuca, ha pasado 2 semanas, estamos con fiebre, malestar y todo lo demás. En esa etapa nos sacan la sangre y se lo puede visualizar al parásito. Después de eso, es como que nuestro cuerpo se adapta al parásito y ya no presentamos sintomatología, hasta que el parásito empieza a destruir o a afectar terminaciones nerviosas del corazón y del colon. En este caso, lo que se realiza son la prueba de ELISA o el IFI. Las dos son pruebas para detectar el Chagas y ambas son pruebas en sangre. ¿Listo? Sí, no, y si Liz le han hecho la prueba estas dos, cualquiera, y no ha salido nada, entonces lo que se tiene que hacer es sacarle un electrocardiograma para ver si su corazoncito está funcionando con la forma que debe estar funcionando. Sí, doctora, porque no puede dormir de un lado del lado del corazón, no puede dormir, se le corta la respiración y se ha hecho bastantes análisis y le dicen que está bien, pero no hay algo que salga notoriamente. Yo acá pensando que era mal de Chagas, pero mi papá ya cuando se molesta, cuando se pone triste, siempre le pasa lo mismo. Ok. A veces las personas somatizamos. ¿Qué es somatizar? Cuando yo me siento muy ansioso, deprimido, estresado y todo lo demás, empiezo con molestias en mi cuerpo. O sea que la parte mental afecta a mi cuerpo. Eso se llama somatización. Pero para salir de cualquier duda y todo lo demás, Liz, lo primero que tenemos que hacer con tu papi es sacarle un electrocardiograma. Ver cómo está funcionando su corazón. Si nos dice que está todo bien el electrocardiograma, entonces nos vemos más hacia la parte de somatización. Si el electrocardiograma nos dice que no, que hay alguna fallita, tenemos que encontrar por qué. ¿Listo? Cuando es problemas del corazón, siempre es mejor hacer, aunque más pruebas, aunque sean innecesarias, pero para estar seguros. ¿Listo? Ok, doctora, muchísimas gracias. ¿Cómo me dijo que se llamaba ese análisis? Electro, ¿Sínfilis? no, ELISA. ELISA para Chagas se llama ELISA. Como Elisa. como el nombre de mujer, ¿no ve? ELISA. ELISA. Sí, Como ELISA. muchísimas ¿Listo? gracias, doctora. Y nunca te olvides, si es que les vuelve a salir negativo, sí o sí un controlcito para su corazón. Sí, doctora, ahora ya sacó un turno para electrocardiograma. Perfecto, Liz. Muy bien. Listo, muchísimas gracias, doctora. De nada, Liz. Yo sé, tratamiento, el tratamiento para la diabetes, yo sé, se le llama que es un tratamiento combinado. Tenemos que dar un tratamiento con medicamentos. Siempre se empieza ya sea con la metformina como monoterapia y después se llega a una biterapia, asumándolo a la glibenclamida, y en algunas situaciones cuando ya el páncreas ya no funciona, por así decirlo, ya no hace nada de insulina, entonces llegamos a usar lo que es la insulina. ¿Listo? Entonces, esa es la primera rama, farmacológico. Después, nutricional. Tenemos que cambiar los hábitos y costumbres de la persona, que es la parte más complicada. Si yo le digo, tómate esta tableta todos los días, 2 veces al día, lo va a hacer. Si yo le digo, no puedes gaseosas, no puedes frituras, no puedes papa, no puedes fideo, no puedes pan, no puedes masitas, no puedes galletas, no puedes dulces, no puedes azúcar. Entonces, esta parte es la más complicada, la parte nutricional. ¿Listo? No puede nada, doctora. Lamentablemente sí. Puede frutas y verduras, todas las verduras, pero no todas las frutas. Lamentablemente el azúcar que tienen algunas frutas es mucho, entonces también podemos llegar a afectar dándole frutas, porque hay otras personas que dicen, ok, tiene diabetes, hay que darle todas las frutas que pueda. Sí, pero no, porque el azúcar tiene fructosa, la fructosa se convierte en glucosa. ¿Qué es la glucosa? Azúcar. ¿Qué frutas, doctora? Perdón, y es que yo quiero hacer dieta y es bueno saber también. Claro que sí.
Entonces, ¿qué frutas están prohibidas en los pacientes diabéticos? La chirimoya, la caña de azúcar, aunque no lo crean, les gusta la caña de azúcar. La chirimoya es extremadamente dulce y su fructuosa se va a convertir rapidito en glucosa, entonces no nos conviene. Y lo que es la caña de azúcar, esos son los no, 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 por nada del mundo. Hay otras que puedes, pero solo una porción, que es una porción. A veces es una rodaja. Por ejemplo, el guineo, el chiquito, el dulce cajita que le dicen, no puede comer mucho, tiene que comer el guineo grande. Entonces, el plátano de freír no lo puede consumir maduro. Mientras más maduro, más fructosa. No puede consumir la piña, porque es muy azúcar. Tiene mucha cantidad de fructosa y azúcar. No puede consumir mucha sandía. No puede duraznitos enlatados, obviamente. Por la lata ya vienen con añadidos de azúcar. Doutora, pero durazno, pero Normal. sem sacado. Normal sí, porque yo amo. Sí, los duraznitos sacados, eso del jardín, eso sí puede. ¿Listo? ¿Qué puede? La manzana verde puede. La manzana roja con precaución tiene mayor cantidad de fructosa que la verde. Entonces, si tengo que elegir entre roja y verde, le voy a dar la verde. Puede durazno, damasco. No puede pacay. No sé. ¿Qué otras frutas me dicen ahorita? No me acuerdo. Doctora, el plátano. Plátano, pero que no sea tan maduro. Mientras más maduro, más fructosa. Entonces, plátano verde puede. No puede nada. No. Sí, por ejemplo, el plátano de freír no lo puede consumir maduro. Entonces, por eso, como les digo, el tratamiento de la diabetes, ahora entienden por qué esta parte es complicada para un paciente diabético, la parte de la nutrición. Es difícil decirle no puedes todo esto, o sea, gaseosas puede las que son las light, pero no se acostumbra. Entiendo, doctora. Entonces, una vida sana para prevenir la diabetes. Otra cosa que incluye el tratamiento para la diabetes es la parte de actividad física. Tenemos que tener un buen índice de masa corporal, como les explicaba. Mayor cantidad de grasa, menos se absorbe la insulina. Si hago que mi páncreas tenga que trabajar más intentando cubrir esto, entonces voy a llegar a que mi páncreas se va a cansar y ya no va a trabajar. ¿Listo? Si tienen que tener cuidado con un órgano, es el páncreas. Nunca, por eso algunos cirujanos dicen, al páncreas ni lo mires feo. Si le miras feo, no va a funcionar. Entonces, si yo tengo mucha obesidad, más que todo en la cintura, es difícil que la insulina pueda ingresar a mis células. Si no puede ingresar a mis células, entonces voy a producir mayor cantidad de insulina. Y mi páncreas va a decir, tengo tanta insulina en mi sangre y no funciona, entonces ya no trabajo. Entonces ya no va a trabajar. Y mi tratamiento ya no va a ser con medicamentos vía oral. Voy a tener que inyectarle a mi paciente lo que va a ser insulina. ¿Ok? Entonces, uno de los tratamientos más complicados, porque depende mucho del estilo de vida del paciente, es para la diabetes. ¿Ok? ¿Verdad que interculturalidad no es tan aburrido ni tan feo? ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? Me gusta mucho, doctora. Es bueno saber cómo son las personas. Muy bien. Vamos, yo le voy a hacer la parte. Le vamos a hacer de todo para que ustedes aprendan mucho. Por ejemplo, ahora han visto los determinantes de salud. ¿Qué han visto que son importantes? Ahora, no nos va a alcanzar el tiempo para que les presente este artículo. La siguiente semana los vamos a ver, no se preocupen. Es un artículo de ver cuáles son los componentes sociales asociados al número de pacientes con VIH y con SIDA en lo que es Chile. ¿Listo? En esta parte han hecho un estudio, vamos a hacer la introducción. Han hecho un estudio asociando lo que es viendo la relación entre la presencia del VIH junto con aquellas personas que son mapuche, que es un tipo de cultura de Chile, versus los no mapuche, que serían los chilenos que no se consideran mapuche, ¿verdad? Es como decir quechua, aymara, guaraní, ¿verdad? Entonces, es esa comparación. Han visto quiénes son los que tienen más riesgo de desarrollar VIH, quiénes son los que tienen mayor riesgo de desarrollar la faceta SIDA, quiénes son, qué otros factores están asociados como alcohol, drogas, compañeros sexuales, uso de preservativos, sexo entre hombres,
¿Listo? Han visto cuál es la relación, quiénes son las personas más afectadas y todo eso. La siguiente semana lo vamos a ver a más detalle y les voy a enseñar a interpretar estas cositas que dice de aquí. ¿Ok? Para que cuando ustedes revisen algún artículo puedan entenderlo mejor. Entonces, esto lo vamos a dejar para la siguiente semana. Ahora,